siempre fui sensible a las emociones, a las energías externas a mí. Ya tú te sentías como diferente, te trataban diferente. Ajá, sí. Y efectivamente tenías, le llaman un don. Obviamente siempre fui la rara y mi abuela se quedaba como que tiesa, porque resulta que esa señora era mi bisabuela paterna que había muerto 10 años antes de yo nacer. Y no me daba cuenta que estaba haciendo unas meditaciones activas, ejercicios de mindfulness. Pero entonces, ¿cómo tú haces ese switch? Y tú dices, ok, esto es lo que yo soy. Cuando yo tenía contacto con los familiares fallecidos, jamás y nunca me pidieron nada a cambio. Tú sabes que yo he canalizado a Jesús y al arcángel Gabriel y se me queda mirando. Si me creen o no me creen, o sea, es de verdad que no me interesa. Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz. Con Brachel Santos. Bienvenidos a Mi Propia Voz, un podcast íntimo con historias reales. En el día de hoy me acompaña Judy González, quien nos viene a contar su historia. Y pues, Judy, bienvenida. Gracias por permitirme estar aquí y poder pues expresar mi propia voz. Mira, muchísimas gracias a ti, Judy. Déjame decirte que tienes una energía muy bonita, muy linda. Sí, desde que te sentaste aquí me he sentido muy bien con tu presencia. Gracias. Y pues me gustó bastante tu historia cuando enviaste el formulario, porque tú contabas allí que no siempre fue así, como que tú desde pequeña te sentiste quizás un poquito limitada, te sentiste minimizada. Yo quiero que tú hoy nos cuentes tu historia, así que adelante. Sí, así es. Ha sido un camino largo. Pues bueno, yo nací en Cuba, pues en una familia totalmente disfuncional. Me crió mi abuela materna. Entonces, desde que pues soy bebé, en mi casa siempre hubieron muchas peleas, ¿sabes? Físicas. Y siempre decían como que yo era, incluso podía tener hasta trastornos mentales, porque no era una niña normal, ¿sabes? Lo que pudiera ser un niño, de como pues goguear o tal vez llorar, gritar o algo. Y era como súper tranquila, ¿sabes? Como que decían que me la pasaba mirando hacia arriba todo el tiempo. Entonces, al año y medio tuve una experiencia traumática con mi mamá. Año y medio, casi los 2 años. A partir de esa experiencia, pues desarrollo una tartamudez. O sea, como que me trabo a veces cuando hablo. Ya no se me nota tanto. A veces tiene que ser cuando estoy muy molesta o muy nerviosa. Pero antes sí era bastante pues notable. Y entonces a partir de ahí vino bullying por el tema de cómo yo hablaba, sobre todo en la escuela. Sabe que los niños no tienen filtro. No, me imagino que mientras más nerviosa te ponías, más te trababas. Sí, y entonces mi maestra, ella, a mí siempre me ha gustado estudiar y mi maestra, como era muy, vamos a decir, como siempre muy pendiente de las otras personas, de ayudarlos y de explicarles, porque siempre me gustó ser maestra. Entonces, y mi maestra a veces me ponía como que explicarle a otros niños o a leer en alta voz, y eso era un reto para mí, porque imagínate, o sea, me ponía más nerviosa y, o sea, yo leyendo y los niños riéndose de mí. Entonces, bueno, ahora yo lo veo con otros ojos, pero en ese momento sí me costó muchísimo. Entonces, también desde pequeña, o sea, yo no sé, 2, 3 años, o sea, después de todo esto, siempre fui sensible a las emociones, a las energías externas a mí. O sea, podía haber incluso hasta personas fallecidas. Entonces, obviamente, como venía todo este bagaje de mi familia, decían que podía ser pues problemas míos pues mentales, psicológicos, etc. Dame un momentico ahí. Ok. Tú dijiste que tú, desde pequeña, tú eras sensible a las energías y todo eso. Cuando yo leí esto, yo dije, no puede ser. O sea, primero pensé que era a las energías esotéricas, por decirlo así, pero luego dije, no, a lo mejor es que se siente sensible al ambiente. Pero tú me acabas de confirmar que es lo primero que yo pensé. Sí. Yo quiero que tú me cuentes eso, porque de por sí ya tú te sentías como diferente, te trataban diferente. Sí. Y efectivamente le llaman un don, dicen que es un don. Sí, todos lo tenemos. Lo que pasa es que sí hay personas que nacen con eso ya más desarrollado, o sea, más abierto. Entonces,
obviamente siempre fui la rara, ¿entiendes? O la hija de, o sea, como mi papá era, él no tenía la capacidad de expresarse y siempre fue como el títere de todo el mundo. Entonces mi mamá era demasiado agresiva, o sea, como que los polos estaban opuestos totalmente. Entonces, obviamente yo vivía con mi abuela. Entonces, al tener todo ese conflicto, pues obviamente era más fácil achacarlo a que la niña se está refugiando en un mundo imaginario. Entonces, obviamente me llevaron a médicos, psicólogos, neurólogos, me hicieron como electrocefalograma, de todo. O sea, yo no tenía nada. O sea, y fueron varios, no fue un psicólogo, fui a varios, incluso y hasta hospitales como más de la ciudad, porque yo vivía más en un pueblo. Entonces, en el lugar donde yo vivía, y en ese año no había internet, no había la educación que hay ahora. O sea, o tal vez la facilidad de acceder a internet. Pero cuando te llevan a hacerte estos estudios y todo esto, ¿ya tú habías expresado de que tú tenías esa sensibilidad? Desde o sea, desde niña. pequeña tú dijiste, yo tengo este don, esta habilidad. Cuando era niña, yo no sabía qué es realidad y qué no. Yo quiero que tú me tienes que contar, yo quiero saber la primera experiencia que tú recuerdas, porque, o sea... Bueno, realmente son muchas, pero lo que sí mi abuela pudo validar, que ahí sí, cuando ellos podían, o sea, cuando yo tenía contacto o podía percibir familiares, ahí sí yo estaba diciendo la verdad. Wow. Cuando eran personas, porque, o sea, tú no controlas lo que tú ves o lo que tú sientes. Pues, o sea, lo mismo yo puedo percibir tu emoción que en ese tiempo yo podía percibir tal vez a un familiar tuyo. Entonces, si yo estoy, porque ahí era la otra parte de las emociones, o sea, yo estaba bien de ánimo, y de momento pasaba algo o llegaba alguien o yo iba a algún lugar y de momento mi ánimo cambiaba. O sea, te estoy... parece como que me estoy dispersando, pero al final todo tiene que ver yo con todo. Yo voy contigo. Entonces, y mi ánimo cambiaba. O sea, de momento estaba contenta, feliz todo, y de momento me ponía súper enojado, súper triste, o me daba dolor en la boca del estómago. Entonces eso, no entendían qué me pasaba y todo lo achacaban a estos problemas de la casa. Y entonces, pues nada, definitivamente cuando me hicieron todas estas pruebas y psicométricos y cosas, pues decían que yo era una niña con mucha creatividad, como que, ¿qué es eso? Como que lo que necesitaba era como más actividades físicas y montar bicicleta y hacer yoga. Imagínate, en el pueblo donde yo vivía, o sea, yo conocí la yoga porque lo dijo el psicólogo, yo no sabía ni qué era eso. Entonces, y en mi familia menos todavía, en mi familia la única que salía a correr y a montar bicicleta era yo, o sea, en mi casa nadie era deportista. Entonces, mi abuela, ahí es cuando, ahora hacia atrás, cuando yo era más pequeña, que yo me ponía a hablar sola, y entonces mi abuela me preguntaba, ok, pero ¿con quién tú estás hablando? Y entonces yo le describía a una señora, y mi abuela se quedaba como que tiesa, porque resulta que esa señora era mi bisabuela paterna que había muerto 10 años antes de yo nacer. Pero sí se conocían porque la familia de mi abuela y de mi papá, todos vivían en el mismo pueblo, ¿sabes? Otro pueblo, ¿sabes? Como otra parte del pueblo. Entonces era como que mi abuela decía, o sea, si esa señora se murió hace 10 años, ¿cómo esta niña la está viendo? Y me imagino que me ponía a conversar con todo. ella. O sea, yo me ponía a conversar con ella, Wow. según mi abuela. Yo no me acuerdo, estaba bien pequeña, pero sí ese contacto siguió. O sea, mi abuela fue como, esta bisabuela fue como la que me ayudó, de cierta manera, como a que no perdiera esa parte de mí. Porque justamente como otras personas me rechazaban o me decían que si estaba loca y cosas así, y mi abuela siempre me decía, o sea, este es tu momento, porque esa bisabuela también fue así, pero justamente por otras personas ella lo que hizo fue que se recogió. Entonces lo único que hacía era, como que ella sabía mucho de plantas y ayudaba a las personas, pero solo personas como muy seleccionadas, y, ¿sabes? Y sobre todo niños, para ayudarlo con el tema de las plantas. Era como una curandera. Y entonces ella me decía, ¿sabes? Como que ya yo cumplí mi proceso, pero no lo terminé, o sea, no fui yo. Entonces ahora te toca a ti. Entonces siempre era como ella diciendo, o sea, como que no me desanimara a ser yo misma. Wow. Y así, bueno, pues pasó el tiempo. Los sueños lúcidos, viajes astrales, o sea... Viajes astrales, Sí. y que a los 10 años Sí. con viajes astrales. O sea, tú tuviste tu primer viaje astral, ¿a qué edad que tú te recuerdas? Desde niña, o sea, es que no te puedo decir una época, porque justamente como yo lo reprimía en mi diario, ¿sabes? En mi parte consciente, en el sueño tenía que salir.
Y entonces empezaba a recibir mensajes. Claro, básicamente del día a desde que día. tú tienes uso de razón, Claro, ese es tu ajá. día a día. Entonces, o sea, yo no conozco una vida diferente a eso. Wow. Entonces, pero sí fue bien difícil, porque justamente esto que te decía de las emociones, o sea, yo no sabía manejar esas emociones externas ni externas, para mí todas eran mías. Entonces, cuando iba a psicólogo todo, o sea, se lo achacaban a la creatividad, a buscar justamente el refugio en dibujar, en escribir. Mi abuela me enseñó a coser, o sea, mi abuela con la que yo me crié me enseñó a coser desde niña, desde que tenía como 8 o 9 años. Entonces yo me refugiaba ahí. Además que era hiperactiva, o sea, siempre estaba como subiéndome en matas y cosas, porque de cierta manera ahí yo también encontraba como esa paz en las plantas. O sea, como, no en las plantas como tal, sino en subirme en los árboles. Y hoy día amo los árboles. O sea, ya después entendí todas esas conexiones porque venían, ¿entiendes? Era como que yo me sentaba en el árbol, o sea, yo me decía que era una Pocahontas. Entonces yo me sentaba así en los árboles y era como que... Y no me daba cuenta que estaba haciendo unas meditaciones activas, ejercicios de mindfulness. Pero en ese momento, o sea, yo no encontraba otras palabras, simplemente como un pequeño escape de unos minutos. Entonces, pues nada, ahí seguí con eso. Sí hubo un momento ya en la etapa de la adolescencia que me cansaba ya como que me estuvieran siempre señalando y siempre, obviamente los problemas en mi casa cada vez eran peores. Entonces como que yo buscaba la solución primero de enfocarme en esa situación real o física que yo estaba percibiendo. Entonces, pues trataba de ser normal, como para no darle más problemas a mi abuela en este caso, porque mi mamá y mi papá realmente no le interesaban. Básicamente tú te reprimías como para evitar conflictos, para evitar inconvenientes, para ser la niña perfecta en cierto punto. Y no te aceptabas tampoco. No, y por supuesto, delante de la gente, ni vayas a abrir la boca. No, claro, no, ni se le ocurra a la niña decir lo que vio. A ver si yo me quedaba así mirando y mi abuela, con la vista nada más me decía... Y tú loca por decirle, de que mira, tu abuela te quiere decir algo. Entonces, sí fue un proceso, o sea, fue unos años así, etapa de adolescencia, ya 18, 19 años. Pero obviamente el tema de los sueños, como ya esta otra parte yo la reprimí, pero emocionalmente seguía sintiendo las emociones. Entonces, pues yo creé una idea, o sea, yo misma me creé la idea que podía ser hasta una persona bipolar. Porque cómo yo iba a cambiar de humor así como así, aunque el psicólogo no dijera eso, pero es que esas emociones que yo sentía eran reales. Pero el cambio de humor y esas emociones que tú dices se debe a entidades, no, a las mismas personas. O sea, tú percibías, o sea, por ejemplo... Esa era tú eras sensibilidad. sensible como, como esa sensibilidad, esa empatía quizás por las emociones de los demás, que si tú estabas en un ambiente donde estaban todo el mundo feliz, pero hay una persona que está molesta, tú absorbes. Enseguida la veo, o sea, enseguida lo siento. Ajá, enseguida tú lo sientes. Sí. Wow. Ajá, entonces es Fue un mucho reto. eso. Claro, Sí, es un mucho, reto mucho. porque, o sea, ya ahora yo lo veo de otra manera, obviamente tienes que irlo trabajando. O sea, la maestría de las emociones es de toda la vida, porque obviamente somos seres humanos y todo el tiempo tenemos retos, vivimos en un ambiente condicionado totalmente, por el clima, por la sociedad, por la familia, por todo. Entonces todo eso te afecta. Entonces, eso que dicen a veces que la luna afecta a las mujeres, obvio. Sí, claro, claro que sí, es real. Las tormentas solares también te afectan, o sea, te alteran el sistema nervioso central, entonces todo te afecta. Claro. Y cuando uno es más sensible, más, o sea, es como que eso no está en ti. Pero lo único que sí te ayuda es obviamente estar en el centro, que ahí voy a llegar ahorita. Entonces, el tema de los sueños era como que todos los días, era como que cogió más fuerza el tema de los sueños, ¿sabes? En esta etapa de la adolescencia, así ya 18, 19 años, era todos los días, y mensajes de las personas, me la pasaba, o sea, porque yo no solamente recibo mensajes para la persona, o sea, ya no tanto me enfoco en la persona, sino tanto como a nivel colectivo, ¿entiendes? Puede que sea un poquito raro, pero es que así estoy raro, siempre. tú. No, te digo, porque normalmente uno está acostumbrado a que diga, no, es que o sea, yo recibo mensajes para otra persona, no, yo recibo mensajes para el colectivo. Entonces, y yo no entendía, porque yo soñaba con tantas personas que yo no conocía. O sea, era un maño en mi cabeza, o sea, era un rollo. Ay, Dios mío. Obviamente busqué refugio,
en ciertas religiones, todo, ¿sabes? Igual, tú sabes, cosas del diablo, tú no tienes nada que hacer aquí, pero yo diciendo, ¿quién me entiende? Claro. O sea, ¿quién me puede dar una explicación? No, tú sentías que te tenían que hacer un exorcismo. Todo, sí. Yo estuve también, incluso yo fui a misas espíritas, porque en Cuba lo más parecido a esto es el espiritismo. Ya. Y obviamente no critico nada ni señalo, o sea, cada cual tiene un proceso y un camino diferente, pero yo entendí que ese no era el mío. Y esa abuela paterna siempre me decía, tú no te tienes que enfocar en ninguna religión, o sea, pero tú ibas por otro lado y yo, tranquila. ¿Te llegaron a tachar o tú llegaste a autodenominarte, tacharte como de bruja? No, nunca te hicieron sentir así. Bueno, sí tenía una prima que siempre me decía, inconscientemente, me decía, tú en otra vida a ti te quemaron por bruja. Y sí, pero no me quemaron exactamente, fue algo peor, pero sí. Entonces, pero siempre hubo como ese bonche, ¿sabes? Me lo decían como a modo de bonche, pero al menos por esa parte no lo sentí como tan duro. Okay. O sea, pues ya después obviamente me acostumbré y me reía de las cosas, ¿entiendes? Entonces, así como premoniciones le decía a las amiguitas mías, oye, esto, pues como que vi esto en el sueño y ¡pam! Pasaba. Entonces las amiguitas mías como que me decían, cada vez que tú abres esa boca, y yo, bueno, pero ahí también aprendí a respetar el proceso de las otras personas, porque no está bien adelantarlo. ¿Entiendes? Porque tal vez la persona necesita vivir esa experiencia justamente para aprender de esa experiencia y yo como que se lo estaba cortando porque ya la estaba poniendo sobre aviso. Pero igual, eso se va tomando con el tiempo. Parte de la inexperiencia también, obviamente. Sí. Sí. Entonces, sí tuve experiencias muy fuertes y me sentía sola. Porque justamente, ¿quién me entiende? O sea, y a quién yo puedo decirle esto, que no piense que es un exorcismo, que no me tache de loca, o que tal vez me ignore, que para mí era lo peor. O sea, por lo menos que me dijeran que estaba loca y exorcismo, por lo menos me escuchaban, pero que no me atendieran. O sea, yo quería mis respuestas. ¿Y a qué tú te refieres cuando tú dices experiencias fuertes? Sí, literal, experiencias ¿A qué fuertes. te O sea, refieres cuando tú con estás eso? en los sueños, o sea, físicamente sí viví experiencias fuertes, pero ya después empecé a darme cuenta que eran ambientes muy densos, donde había, como en mi casa, que era un ambiente muy denso de muchas broncas, peleas, todos los días. Entonces, en mi casa yo me sentía, o sea, básicamente cuando yo siento la energía de las personas, porque ya de los familiares fallecidos ya yo no la siento tanto, a no sé que sea muy puntual, o sea, como que esa puerta me la cerraron, o sea, como que ya tú te vas para otro set, ¿entiendes? Entonces, pero eso fue como para romper el hielo y ser yo misma, expresar mi propia voz. O sea, como que era lo que yo sabía desde niña. Entonces, pero la sentía mucho aquí en la boca del estómago, en el plexo solar. El enojo, la ira, la tristeza, la ansiedad de las otras personas. Entonces ahí tuve que empezar a darme cuenta cuándo era yo y cuándo era del lugar, porque incluso a veces aquí mismo pueden haber, hay muchas energías compartidas porque somos muchas personas. Entonces, cuando está la energía muy densa, muy cargada, o sea, yo la siento y es como que esa es mi brújula. Entonces, ahí yo me daba cuenta cuando yo llegaba a un lugar o cuando me ponía a conversar con una persona, incluso hasta por teléfono, tú puedes sentirlo, porque la energía no tiene ni tiempo ni espacio. La energía no miente. Entonces, ahí era cuando me decía, espérate, esto no es mío, esto es de la otra gente, ¿sabes? Antes de yo llegar a este lugar o hablar con esta persona, yo estaba bien. Entonces ahí tuve que empezar, bueno, ¿y qué hago con esto? Porque es que tú lo vives en tu cuerpo, como si fuera tuyo. Y créeme que no es fácil quitártelo. Hay personas que energéticamente están súper densas, pero no es ni porque sean malas personas. A veces tanto problema, tantas heridas emocionales sin trabajar. Por supuesto, cuando tú llevas mucho tiempo en esa vibración, tu misma aura se empieza, o campo electromagnético, se empieza, vamos a decir, como a agrietar o abrir huecos. Y por ahí pueden acceder, como vamos a decir, estos seres o entidades de baja vibración, que se le dicen a veces como que si las bajas astrales o vampiros energéticos, cosas así, ¿sabes? Como que tienen muchas maneras, pero al final pueden acceder porque tu vibración está resonando con ellos.
Y eso no quiere decir que tú seas mala persona. Entonces eso era lo que yo percibía. A veces yo podía percibir en una persona como una sombra oscura y no necesariamente era un espíritu o un familiar fallecido. A veces era esa tristeza de ella que se reflejaba y además que ya yo lo estaba sintiendo. Y en el tema de los sueños, pues las experiencias fuertes, también te encuentras esos seres. Al yo tener como esa clarividencia muy desarrollada y tener estos sueños lúcidos como de manera consciente, porque en el sueño simplemente, los sueños son una herramienta muy importante para el crecimiento personal, porque ahí te muestra tu subconsciente todo el tiempo, tus heridas emocionales, tus traumas, tus miedos, todo te lo muestra, pero también te muestra como esos accesos a otros planos de conciencia. Y entonces, pero dependiendo de tu vibración, vas a ir a un plano o a otro. Claro. Entonces, a veces, justamente como yo no sabía cómo manejarme, accedía a estos otros lugares, por la vibración también que yo tenía en mi casa. Entonces siempre estaba enferma, siempre desde niña. Y claro, porque te absorbía todo todo eso negativo, todo eso malo. Era una esponja, claro. Entonces siempre estaba enferma y curiosamente llegaban al médico y yo no tenía nada. Entonces hay mucha gente que yo oigo que dice, fulanito está vibrando bajito. O hay mucha gente que hasta se molesta porque hay un grupito que dice, vibra alto, estoy vibrando alto. No. Eso, cuando la gente dice eso, estoy vibrando alto, estoy vibrando bajito, ¿qué? Mira, eso para mí es ego. Ego, ¿verdad? ¿Sabes? Ajá, sí, esa es mi forma de verlo. Ajá. Es ego. Porque, o sea, tú puedes vibrar de una manera u otra, pero decirlo no te va a hacer... vibrar más. Tienes que demostrarlo, Exacto. ¿entiendes? O sea, ser tú. Y así mismo me he tropezado muchas personas como que tú los ves, ¿sabes? Mira, yo me la paso a veces hasta un poco molesta con eso, porque si hay algo que yo aprendí justamente de mi infancia, incluso hasta de vidas anteriores, que después he tenido recuerdos en los mismos sueños, es el tema de la manipulación. Me molesta, o sea, no soporto la manipulación. Pero justamente para el manipulador tienes que darle el permiso. Si tú no le das el permiso al manipulador que te tenga como un títere, pues obviamente no va a poder hacer su trabajo. Pero me molesta, o sea, no es algo que yo puedo disimularlo todavía, ¿sabes? Todavía no logro procesarlo, aunque mi mente sí lo comprende, pero por dentro está como que necesito respirar. Tengo que relajarme con esto. Sí, necesito respirar y respetar el proceso de la otra persona. Entonces, porque yo lo viví también en carne propia, porque mi mamá es como, mi mamá ha sido mi mejor maestra, a la fuerza, ¿entiendes? Pero justamente a veces decimos esas personas así como que te pueden hacer sentir mal o humillar o rechazar y todo, pero es que esos son los maestros más fuertes que tú tienes, Claro. porque justamente te vienen a recordar tu poder, o sea, como que tú eres más que eso. Entonces, y mamá ha sido mi maestra, pero en todos los sentidos. O sea, no se ha quedado ninguna. Fíjate que cuando hace años, cuando yo empecé el trabajo del niño interior y todo, yo diciendo, check, yo diciendo, oye, tiene toda la lista completa. Esta mujer no se saltó ni un título. Yo me río ahora, pero fue fuerte. O sea, fue Pero fuerte. yo quiero que tú me cuentes eso, o sea, cómo tú, cómo tú descubriste, ya tú me dijiste, tú descubriste este don, esta habilidad que tú tienes, tú te sentiste sumamente como afueriada por la sociedad, porque te decían que tú tenías problemas, que tú no eras normal, que tú qué sé yo qué, pero entonces, ¿cómo tú haces ese switch? Y tú dices, ok, esto es lo que yo soy. Y yo lo voy a utilizar para el bien, porque tuviste muchísimas oportunidades de utilizarlo también para el mal, supongo. Obvio. Pero cuando tú haces ese switch, como, esta soy yo. Mira, cuando, si hay algo que yo he tenido, y fíjate que eso me ha ayudado mucho, ha sido, pues no sé si porque desde niña he tenido este acceso a otros lugares, o es como esas vocecitas que te decías de los angelitos, pero bueno, en este caso era mi abuela y mis guías espirituales, que siempre estuvieron ahí como que echándome porra, dale que tú puedes, incluso hasta en los sueños, porque como te decía, o sea, tú puedes acceder a otros planos, no todo tiene que ser negativo, ni todo tiene que ser como tus heridas emocionales, entonces tú tienes que aprender a discernir cuando es un sueño de tu propio subconsciente que te está mostrando esos traumas tuyos, cuando es un plano denso, o cuando son tus guías, que se te pueden incluso hasta mostrar de diferentes formas, como animales, o sabes, ya ahí eso es, imagínate, eso es el subconsciente con otros planos de realidad
que tienes que tener tu mente súper abierta. Entonces, cuando yo empecé a ir a como estas misas espíritas, porque yo dije, alguien me tiene que dar la respuesta, ¿sabes? Creyendo yo. Y cuando yo fui, ¿sabes? Yo estuve yendo varios meses. Y la parte hubieron cosas que me gustaron, los cantos y cosas, pero cuando empezaban a hablar y a dar explicaciones, cada vez que yo abría la boca, no coincidía con ellos. Entonces me seguía sintiendo mal, y yo diciendo... Fuera de lugar. O sea, porque me decían, no, porque como que tú tienes que desarrollarte más. Entonces, pero el tema aquí estaba, que eso es algo que sí me gustaría aclarar, porque sé que hay muchas personas que lo han vivido, aunque sea de maneras diferentes, que jamás duden de lo que ellos ven o de lo que ellos sienten así, en ese primer instante, que no duden, porque ya después le metes mente y ya. Y se quedó ahí. Ajá, entonces... Cuando yo decía que yo veía algo, ellos tienen una manera, o al menos donde yo asistía, o sea, yo no quiero decir que todo, pero era como que, o sea, mi punto es como cuando yo tenía contacto con los familiares fallecidos, jamás y nunca me pidieron nada a cambio, todo lo contrario, siempre querían que los familiares estuvieran bien, que fueran felices. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú haces contacto con, o sea, cómo ellos se llegaban desarrolla solos. eso? De que tú haces contacto con familiares fallecidos de personas. Ellos van y te buscan y te dicen, Judy, yo quiero que tú hagas contacto con mi abuelita, que te trae una foto. ¿Cómo? Cuéntame cómo es. Ellos, el ser, o sea, el familiar fallecido, se acercaba a mí. ¿Entiendes? A través de los sueños. A través de los sueños o físicamente. Y te pedía el favor, yo quiero que tú vayas a tal sitio. Cuéntame. Sí, no, literal, es así. Entonces me decía, fulana, por lo general eran personas cercanas. Entonces había veces que yo estaba en un lugar público y yo veía una persona, o sea, persona, entonces al lado empezaba a sentir como una energía. Justamente por la sensibilidad. Empezaba a sentir a nivel emocional, porque justamente los familiares fallecidos o los espíritus, como ellos están todavía energéticamente, como que ellos vivieron, o sea, físicamente, su energía es como si estuviera un poquito pegada aquí a la materia. Entonces tú puedes percibir sus emociones. O al menos así era mi caso, ¿sabes? Y así fue como yo empecé como a diferenciar entre la emoción mía y la de él. Y entonces me enseñaban me hacían sentir cómo murieron, ¿sabes? Si fue un dolor en el pecho, falta de aire. Me recuerdo una vez una señora que le hicieron una traquetomía y me quedé como y diciendo, ¿qué me está pasando? Y diciendo, ¿y esto qué? O sea, no podía, porque era como literal, yo sentí un hueco en mi garganta. O sea, tú lo vives en tu cuerpo físico. Sí, pero esa es la tiene sensibilidad. Que ser también doloroso en algunos momentos eso. Bueno, si no tienen una muerte muy fuerte, no. Claro. Por suerte, ahí también entra el tema de la vibración. Si tú eres, o sea, porque hay diferentes tipos de canalizadores o medios. Espérate, perdón, que no quiero que nos vayamos. Sí, espérate, yo quiero saber esto. Viene la persona fallecida, se acerca a ti. Judy, yo quiero que tú me ayudes con esto y esto y esto. Dile a mi mamá que yo la quiero mucho, por ejemplo. Son personas cercanas a ti, tú dijiste, ¿verdad? Entonces, o puede ser personas que tú ni conoces. Ajá, sí, a veces me encontraba personas como en un lugar público. Ajá, y entonces ya después de ahí que sigue, ¿tú contactas a la persona viva o cómo tú haces para tú? Él se acerca, o el familiar estaba al lado, ni siquiera se acerca, estaba al lado, ¿sabes? Como, al menos como yo lo veo, es como que son tantas personas, pero tú, cuando eres un canal abierto, ellos te ven. Aprovechan que tú estás con esa persona y vienen, mira, ya que tú estás con ella, por favor, dile esto. Ajá, o cerca. Uy. Yo he estado en una cola, ¿sabes? Una cola, y es como que... Y a veces no quería hacerle caso. Yo, no, que no conozco ni a la gente. Y yo, porque no todo el mundo está abierto. Claro. Y entonces, y a veces se ponen hasta insistentes. Pero yo me daba cuenta que cuando más insistente era porque el mensaje era tan importante. Claro. Pero ahí entra el tema de respetar el libre albedrío de la otra persona, porque a lo mejor son personas religiosas que no creen, o a lo mejor tienen una herida todavía tan fuerte que ese duelo no han podido procesar.
y tienes que No, y respetarlo. hasta un breakdown. A veces me daba, sí, hasta a veces me daba lástima con el pobre familiar porque era ahí como que dile, y yo no, que no me va a hacer caso. Porque literal pasé muchísimas penas. Claro. Porque a veces me decían, yo no quiero saber de eso o no sé qué, porque yo siempre preguntaba, mira, hay un señor aquí así, ¿quiere decirte algo? No, o sí, ¿entiendes? Entonces, a veces me da lástima con ellos, porque aunque tú no lo creas, para ellos también es un desgaste energético. Claro. El poder como bajar su vibración para poder tener el contacto con el familiar aquí. Ujú. En los sueños es más fácil, pero a nivel así físico, no. Entonces, se me olvidó lo que te iba a decir ahora. Yo, tranquila, que yo te ayudo a encaminarte. Yo quiero que tú Sí. me digas una experiencia. Tú Ajá. tienes que tener una experiencia que te haya marcado. Me imagino que has tenido un montón porque Sí. tienes esto toda tu vida, pero una que te haya marcado, ya sea para bien o para mal. Sí, bueno, ya sé, pues cómo contar y es bien bonita. Mira, cuando, ahí voy, espera un momentico, para sí, llegar a sí. esa experiencia. Cuando en misas espíritas, es eso, los familiares siempre nunca me pedían nada a cambio. Cuando yo decía eso, como que no, eso no es así, yo diciendo, o sea, vuelvo a estar mal, no puedo estar mal, o sea, si eso es lo que yo vivo. Y una señora, que obviamente yo fui con ella para algo de trabajo, o sea, ni siquiera era nada de esto, pero ya yo sabía que ella también pues, percibía energía. Y me da gracia porque llegamos y nos ponemos a conversar de trabajo y entonces ella se me queda mirando así y me dice, tú sabes que estoy percibiendo a tu abuela. Ujú. Y entonces, y me dice cómo era mi abuela y todo, y ay sí, tú sabes, me puse súper pues contenta que mi abuela se presentara. Y me dice, tú sabes que tú tienes la capacidad de percibir como otras energías, o sea, pero muchos más elevados. Y yo, yes, alguien por lo menos que me entiende. Eso fue ya aquí en este país. Ajá. Y entonces yo, sí, entonces me dice, sí, pero es que, o sea, como que es muy abstracto, que no lo puedo explicar. Ella me decía a mí, cuando llego a su casa, porque fue en su casa, tenía imágenes de Jesús, de todos los arcángeles habidos y por haber, y yo, yes. Y entonces yo le dije, tú sabes que yo he canalizado a Jesús y al arcángel Gabriel, y se me queda mirando. Me quedé así, yo dije, ¿qué dije mal? Y entonces yo le dije, o sea, sí. Y entonces se me queda mirando y me dice, bueno, tú sabes que a veces tienes que trabajar un poquito en todo lo que tú percibes, porque a veces tu mente, me quedé así, yo como, si me lo acabas de decir, Pensé o que ya sea, por fin alguien ajá. me entendía. Bueno, ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, esto es lo mío. Entonces, toda esa parte yo la tenía como muy callada, porque sí tenía acceso como a otras, vamos a decir, otras energías más vamos a decir, vibratoriamente más elevadas. Entre eso era el Maestro Jesús, o sea, no desde la religión. O sea, yo le digo maestro, como otro de los tantos más que ayudaron la humanidad. El Arcángel Gabriel y otros tantos más. Entonces, pero todo eso me lo callaba, porque diciendo, si con los espíritus nadie me cree, con esto menos todavía. No, claro. O sea, tú Y más que yo no canalizaste- practico religión. O Pero, sea, ¿y cómo tú haces una canalización? ¿Cómo tú canalizaste a Jesús? a través de los sueños. Porque ¿Y- como y- te y decía, qué? ¿Tú tuviste una revelación? ¿Cómo fue? Explícame no, eso. se te presenta solo. O sea, yo no lo busco, porque el problema es que yo rechacé todo lo que fuera religión. Claro. ¿Entiendes? Y cuando yo tengo ese primer contacto con él, o sea, yo sabía que era él, porque es que tú puedes percibir en el sueño cuando es tu subconsciente y cuando tú Y estás cuando tú lo accediendo a sientes otros real, planos de sí. conciencia. O sea, era él. Y fue muy simbólico porque ellos te hablan mucho en metáfora. Ujú. Y entonces, la energía de él es muy, bueno, casi todo, o sea, los que son los ángeles y arcángeles son más suaves, la energía más amoroso. Pero Jesús y otros maestros ascendidos son muy, ¿sabes? Como que no te despistes, este es el camino, o esto es lo que tienes que hacer. Entonces, él me enseñó que era él. Entonces, como me decía, recuerda quién tú eres. Y entonces yo me quedaba así como que muda, porque todo el tiempo he rechazado la religión, diciendo, no puede ser que yo te tenga aquí frente a mí. Incluso me puse hasta a discutir con él en el sueño, porque le diciendo, ¿y ahora qué? Me pongo a una iglesia a decir la palabra o el sermón. Y él me decía, no, tú puedes hablar por ti misma. Y entonces yo le diciendo, pero no sé de qué yo voy a hablar. O sea yo no tengo, como decir, yo no soy periodista, o sea, de qué yo voy a hablar. Y porque todo el tiempo siempre me marcaban que hablara, que expresara mi voz. Entonces, ahí fue, él fue el primero que se me acercó así como alguien, vamos a decir, grande para nosotros los humanos. Pero la experiencia muy impactante y física, con él he tenido también varias que se han presentado físicamente, pero para mí esto es un milagro.
Y fue justamente la primera vez que yo tuve un contacto con el arcángel Gabriel. Igual, o sea, yo no creía en ángeles, para mí eran simplemente simbolitos que habían en las iglesias. O sea, yo no tenía ningún tipo de contacto justamente por esa densidad en la que yo venía. Entonces, cuando mi hija tiene 14 años, pero yo estaba, cuando mi hija tenía 3, pues yo salgo embarazada de mi hijo, Lucas. Entonces, desde que yo salí embarazada, o sea, fue automáticamente, yo creo que yo fui al ginecólogo, enseguida me di cuenta que estaba embarazada, fui al ginecólogo y justo ese mismo día empecé a sangrar por la noche, ¿sabes? El día que fui al ginecólogo empecé a sangrar y contracciones y yo pensaba que yo había abortado. Y entonces mi hija estaba durmiendo en el otro cuarto y mi esposo como que, Dios mío, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, sin nada, sin tú hacer una fuerza, nada. El embarazo de ella fue súper lindo, todo pacífico y de momento, o sea, yo soy una persona saludable, que jamás he tenido problemas vaginales, o sea, como que, ¿qué pasa aquí? Y eran unas contracciones y dolores y coágulos, o sea, por eso pensamos que había abortado. Ay, eso miedo. fue por la noche, sí. Y al otro día, o sea, para abreviarte, al otro día, bueno, fuimos al médico, resulta que se había formado no era un fibroma, era como una especie de, ahora no recuerdo el nombre, es como una masa o un coágulo de sangre dentro de la placenta. Okay. Pero, o sea, se formó así. El coágulo era tan grande que el frijolito del embrión lo tenía casi exprimiéndolo, o sea, era bien pequeñito, o sea, eso estaba inmenso de grande y por eso eran los sangramientos. Bueno, ahí yo tuve que estar yendo como al ginecólogo, pero de genética, toda la semana ya están haciendo ultrasonido porque el coágulo ese estaba creciendo y el bebé no, o sea, el embrión del bebé no. Entonces, los latidos del bebé del corazón estaban como más bajitos, ¿sabes? Por, no sé, la semana 10 o 12, no, en la 12 no, porque la 12 fue donde pasó. Como en la 10 tiene que tener, no sé, los latidos del corazón, qué sé yo, en 120, por ponerte un ejemplo, porque no lo recuerdo, y él estaba que 170. Y entonces no estaba creciendo. Y entonces cada vez que yo iba era una noticia peor y peor. Y las contracciones, todo, o sea, era bien fuerte. No podía hacer nada. Reposo absoluto, ella era chiquitica, o sea, a nosotros nos gusta hacer muchas actividades al aire libre, montar bicicleta, ir al parque, o sea, yo no la podía ni sacar. Mi esposo tenía que venir del trabajo a sacarla. Bueno, y ya yo estaba cansada de todo eso. De hecho, nadie sabía ni de mi embarazo. Nadie. Eso era como entre mi esposo y yo. Hermético. Sí. Y entonces, pero no por nada, simplemente porque al final no sabíamos ni qué iba a suceder. Y entonces ella sí lo sabía. Y recuerdo que ese mismo día de que pasó esto de sangramiento, al otro día por la mañana, ella estaba en su cuarto y cuando ella se despierta yo voy, tú sabes, a darle un besito, todo, porque yo tenía la cámara y vi que se había despertado y ella se me queda mirando y me dice, mami, el bebé está muy triste. Me quedé así como que... Y yo dije, ¿cómo que el bebé está triste? Y dice, sí, él está llorando, pero él está muy triste. Pero él va a estar bien. Una niña de 3 años. Por eso, por mi experiencia, yo jamás los he limitado de eso. Claro. Y entonces me quedé así, se me hizo un nudo en la garganta y me fui del cuarto, la dejé, porque yo empecé a llorar, pues diciendo, ella no sabía. O sea, yo sabía que ella estaba recibiendo. O más bien se había comunicado con él a través de los sueños. Y entonces, pero cuando él me dijo, él va a estar bien, yo dije, bueno, aquí hay de dos. O él se va y cumplió su misión, aunque sea en estos pequeños días, o todo se va a arreglar. Pero al final, como te decía, era una mala noticia tras otra, y yo diciendo, tú sabes, ya estoy cansada. Y de hecho, cuando tengo la próxima cita, yo le digo a ginecólogo, ¿sabes qué? Yo quiero terminar con esto. O sea, yo sé la responsabilidad de esto que te estoy diciendo, pero ya no quiero seguir así. Porque al final, si este embarazo sigue, ¿sabes? El niño va a sufrir y yo voy a sufrir más que él al verlo así. Y entonces me dice, yo lo siento, pero por ley, mientras ese corazón siga latiendo, tienes que seguir con el embarazo. Yo me quedé como que, oh my God, yo no quiero, porque no tanto por mí, en el sentido, sí por mí también, yo me estaba evitando ese dolor, pero ver un inocente así, ¿sabes? Como con cualquier condición, diciendo, yo no quiero esto para mi hijo. Entonces, y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. Y entonces ese día antes de dormir, yo siempre antes de dormir hago a veces preguntas y cosas. Y entonces antes de dormir, pues yo dije, ¿sabes qué? Universo, Dios, fuente creadora, que me quiera escuchar, ya ese momento como que me daba igual todo. Yo le dije, voy a aceptar este camino, este reto. Si está para que ese niño llegue, con las condiciones que sea, pues lo voy a aceptar.
Y si está para que se vaya, igual lo voy a aceptar. Igual. Pero ya lo dejo en tus manos porque ya, o sea, ya no puedo más. Esa emocionalmente estaba por el piso. Muy triste, pero súper, súper triste. Porque yo siempre he sido muy apegada a los niños. O sea, para mí los niños es como que me encanta ver los niños Pero felices. fue que tú tuviste contacto con el arcángel. Ajá. Entonces por la noche, ese mismo día, al otro día yo tenía otra cita con el de genética. Y esa misma noche sueño con el arcángel Gabriel. Okay. Y entonces él como que me envolvía al bebé. Y entonces me decía, o sea, a mí nunca se me olvida como que el sueño era como si estuviéramos subiendo por un elevador cuántico. Yo sabía que yo estaba teniendo contacto con ángeles, pero era la primera vez, o sea, yo nunca lo había tenido. Entonces ellos, recuerdo como ellos se reían, pero no era una risa de burla, sino como una risa así como súper celestial, o sea, era algo... Como de celebración. Sí, pero era como era una risa como si fuera canto, no sé ni cómo te lo puedo explicar, porque a través de esa risa como que ellos te ayudan también a armonizar tu campo electromagnético. O sea, yo sé esta parte del sonido, lo que yo nunca había tenido ese contacto con ellos. Y entonces era como que ellos se reían, pero era así como si fuera un sonido tipo canto, te digo, una cosa hermosa. Y esa voz era como que fue que dije, ok, ya está, sea lo que sea, ya. Y entonces al final es que lo veo a él, o sea, cuando subimos, ahí es que lo veo a él con este bebé así envuelto en luz, y entonces como que me dice, todo va a estar bien. Y eso yo me quedé como que igual, parecía como con Jesús tiesa, como que, ¿tú? ¿Esta es la iglesia? Pero fue bien bonito, porque o sea, yo me río, pero es una emoción que tienes que vivir, o sea, no te lo puedo ni explicar, claro. Es algo que se te expande el corazón tan grande, y más cuando tú estás viviendo una situación difícil, de así. Es como que te da seguridad. Sí, no, literal. Cuando ya, al otro día yo me desperté, pues yo le dije a mi esposo, porque él iba conmigo también a la cita, y entonces le dije, ¿sabes qué? Pues tuve este sueño. Pues tú sabes, hoy va a ocurrir un milagro, porque yo confío de que sea lo que sea que aparezca en ese ultrasonido, ese va a ser el principio de este camino. Y cuando llegamos, que me hacen el ultrasonido intravaginal, el doctor me daba gracias porque miraba y movía. Y entonces diciendo, no lo puedo creer. ¿Y dónde está el cuadro? Y entonces, no, se redujo casi un 50%. Uf. Entonces, y al coágulo reducirse, el latido del corazón del bebé como que subió. Claro. Todavía no estaba al nivel que debía estar por la semana, pero sí se veía como un avance. Uh-huh. Y el embrión había crecido un poquito. Y el doctor como que, o sea, ¿qué pasó? Entonces, pues como que me hace el otro ultrasonido diciendo, no puedo creer, o sea, de la semana pasada a esta. Así fue. Poco a poco, toda la semana seguí yendo hasta que se desapareció. Y entonces yo le decía a mi esposo, este niño es un guerrero. Y a partir de ahí fue que yo dije, ¿sabes? Ya, remedio santo, no voy a dudar más que si se me presenta Jesús, que si se me presenta quien sea. Y ante quien sea también lo voy a decir. Si me creen o no me creen, o sea, es de verdad que no me interesa, porque esa va a ser mi verdad. Y por supuesto, sí conté esa historia a familias y todo, igual como que se me siguen mirando. No, y muchísimas personas quizás también aquí en los comentarios van a dudar de cierta manera, porque existe de todo. Uh-huh. Hay mucha gente que se va a conectar contigo, que va a decir, oye, sí, yo te creo, pero hay gente también que va a dudar, obviamente, porque es normal. Tú vas a tener siempre las dos campanas, porque son cosas que óyeme, que sorprenden, tú sabes, pero es como tú dices, es tu verdad, y qué bueno que tú estás tomando como... que tú estás tomando, tú te sientes orgullosa de quién tú eres y que estás tomando esa responsabilidad de tú elevar tu voz y decir, óyeme, esto soy yo tengo este don y eso es lo que hay. Sí. Pero yo quiero saber, Judy, ¿qué tú haces hoy en día con ese don que tú tienes? ¿Tú monetizas eso? ¿Qué tú haces con ese don? Bueno, ahí la parte emocional todavía no estaba resuelta. Ahí yo viví una depresión, o sea, por todas estas cosas desde la infancia. Entonces, pero sí fue bien difícil el tema de poder balancear mis emociones, hasta que un día ya estaban mis niños, o sea, sí, ya estaban grandes, y tendrían 3, 4 años más chiquitos, ajá. Y entonces, pues yo estaba ese día así, como esos días que estás súper sensible, y todo te afecta, todo. O sea, cuando tú estás sensible, todo te afecta. Energéticamente, te pasa una mariposa por el lado y tú sientes el vuelo, pero lo sientes literal como si te tocara.
Y entonces ese día estaba como que salgo de mi casa llorando y le decía a mi esposo, quédate con los niños que necesito coger un break, o sea, como respirar. En ese tiempo yo no meditaba, no hacía nada. Y mis guías era como que yo salía a caminar como sin rumbo y llorando, ¿sabes? Pero llorando sin sentido. O sea, no había pasado nada, simplemente era yo soltando todo eso que estaba reprimiendo. Y entonces yo diciendo, yo tengo que encontrar una manera de yo balancearme emocionalmente porque esto no está bien. Porque por un lado, tú sabes, como que me están diciendo, tienes que hablar, tienes que mostrarte quién tú eres, pero por otro lado, como voy a mostrar una persona que hoy está bien y mañana está mal emocionalmente. Claro. Entonces, pero cuando salgo caminando me dicen, ve al árbol, y yo como que déjame tranquila, ¿qué árbol? ¿Entiendes? Yo no sabía. Entonces, ve al árbol y cuando me siguen diciendo, ve al árbol, veo un árbol caminando y el árbol como que yo lo vi como que, wow, un árbol que he pasado 700 veces por el lado. Y yo como que, wow, era como si el árbol me dijera, ven para acá. Y me senté, y cuando me senté así simplemente, porque era al lado de un lago, y me senté como a observar cómo se movía el agua, automáticamente yo sentí como mi energía era como que, ¡puf! O sea, se desplomó completa, empecé a llorar y todo, pero yo sentía como si la tierra literal, o sea, como que me estuviera de esta manera como envolviendo en una, vamos a decir, en una, no sé, como en un tornado, vaya, energético. Y entonces, y se levantó otra persona. O sea, yo llegué hecha una y me levanté siendo otra. O sea, emocionalmente estaba como que muy en mi centro. Y yo me quedé así como que, ¿sabes? Fue bien fuerte. Ese fue el switch. Sí, entonces me quedé así y dije, ¿y aquí qué pasó? O sea, yo no hice nada. Simplemente sentarme en el árbol. Cuando llego a la casa me pongo a buscarlo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? Como ya yo sé un poco más de la energía, diciendo, ¿qué pasa con los árboles y la naturaleza? Ahí fue que descubrí lo que es el grounding, el enraizamiento. Oh, sí. Entonces, y la conexión con los árboles. Entonces, obviamente por la energía de la tierra, ¿sabes? Los electrones y nuestro cuerpo también. El grounding es cuando tú caminas descalzo en la tierra, que conectas. Exactamente. Sí. Entonces, ahí fue que yo dije, oh, por eso es, claro, cuando tú estás emocionalmente así, esa energía de la tierra te recarga. No completa, estás así, ¡chuc! ¿Entiendes? Como que te alinea, todo te alinea. Y no tienes que hacer nada, simplemente observar, por supuesto, puedes meditar. Todo en ese tiempo yo no meditaba. Ahí fue que yo dije, tengo que hacerlo. Porque me costaba. Sí había intentado hacerlo, pero como que era como que me desespera. ¿Te daba flojera? Sí. Entonces empecé por ejercicios de respiración consciente, poquito a poco, mindfulness. Es como, ok, ¿qué hago aquí y ahora? Me estoy sintiendo así, ¿por qué me siento así? Entonces ahí como que empecé un poquito como a ir hacia adentro y bueno, y ahí obviamente ya lo demás es historia porque es un proceso diario, ¿me entiendes? De autoobservación y sanar el niño interior, obviamente empezar como a comprender mi mamá por qué se comportaba de tal manera, mi papá, mi tía, mi primo, mi familia, porque yo también me comportaba, porque tengo también esas memorias de ese linaje. Otra cosa también era que el tema de las vidas anteriores, que empezaba a recordarla a través de los sueños. Entonces era como que todo estaba así junto. Todo revuelto. Poco a poco se empieza a alinear, ¿entiendes? Entonces ahora lo que hago es eso, justamente, poder ayudar a otras personas que están emocionalmente así, revueltas, por decirlo de alguna manera, o desequilibradas, y es como que básicamente es eso, o sea, no tienes que hacer más nada. Pero lo que pasa es que hay veces que pues como que lo ven tan fácil que dudan. Dice, no, necesito hacer 4 rituales. Es que lo primero es creer. Después de que creen, entonces ya todo sí. Entonces todo lo que he ido aprendiendo, esto de lo que es el arte terapia, que es dibujar, es simplemente dibujar cómo te sientes. A una emoción es ponerle una cara. Utiliza los colores que tú quieras. O sea, ser libre de expresarte. No tiene nada que ver que la flor, si la quieres pintar arcoíris o carmelita, o sea, ya esa flor te va a decir por qué la estás pintando carmelita. ¿Entiendes? Entonces es como, ¿qué es eso? Un poquito de todo, ¿entiendes? Un poquito de todo, pero al final todo lleva a lo mismo, porque hoy día hago las manualidades que me gusta hacer, pero es una meditación activa. El tema del dibujo es una meditación activa, pero también estoy expresando mis emociones a través del dibujo, que no soy Picasso, pero por lo menos lo hago. Claro.
Y el tema no es reprimir las emociones, sino es como dejarlas liberarlas. No, y también las personas como esto que hablabas ahorita de que yo vibro alto, o sea, pues no hay que ser perfecto, ¿sabes? Todos nos enojamos, tú sabes, pues tenemos heridas que si de rechazo, de abandono, que, tú sabes, baja autoestima, ¿sabes? ¿Por qué te cuesta? Tú sabes que, Judy, precisamente por eso, porque veo que tú has tenido este camino de autoaceptación y que estás utilizando eso para ayudar a otras personas. Yo quisiera que tú te adueñes de esa cámara que está ahí y que tú le des un mensaje a todas esas personas que a lo mejor se sienten fuera de lugar, que tienen esa sensibilidad y no la reconocen. Y yo quiero que desde el lugar que tú estás hoy, tú quizás le des una palabra de motivación ya para que vayamos cerrando. Sí. Bueno, a esas personas que bueno, como escucharon mi historia, pues sienten tal vez de una manera diferente a lo que la sociedad te dicta o tu familia, pues les digo que sean libres de ser ustedes mismos, que se abran a sentir siempre con coherencia, porque a veces el dejarse arrastrar por las emociones también te puede llevar al abismo. Y que en todo también hay un aprendizaje, o sea, porque igual cuando llegas al fondo no vas a tener de otra que subir, pero siempre con coherencia, o sea, cuando te sientas así, emocionalmente inestable o incluso hasta mentalmente, estar en la tierra 10 minutos, 20 minutos, hacer respiraciones conscientes, pero descalzo en la madre tierra, ¿sabes? En una superficie natural, no césped artificial. Eso te va a ayudar, créeme, o sea, escribe lo que tú sientas, o sea, expresa, darle un espacio a esas emociones, porque el problema es que cuando tú las reprimes, se convierten en enojo, en ira, entonces vas a actuar desde la herida, desde ese enojo, y no desde esa sabiduría que está en ti. Así mismo. ¿Dónde te puede seguir la gente para que vea más sobre todo lo que tienes que decir? Gracias. Judy González, así aparezco en Instagram. Judy González. Sí. Judy, me ha encantado. Como te dije, tienes una luz muy linda. Gracias por abrirte aquí. Yo sé que no es fácil tú decir lo que tú sientes porque son cosas sensibles, son cosas que te estás vulneralizando, estás siendo tú, estás diciendo cosas que, como te dije ahorita, hay mucha gente que puede dudar, mucha gente que te puede creer. Tú no le pares a eso, como decimos los dominicanos. Simplemente sigue siendo tú. Muchísimas gracias por venir aquí, por expresarte. Gracias. Y a ustedes, gracias una vez más por estar aquí con nosotros en Mi Propia Voz Podcast. Será hasta la próxima. Mi Propia Voz con Brachel Santos.